Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pienso Mate, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema de funciones pares e impares y se los voy a explicar numéricamente, es decir, vamos a saber comprobar o verificar si una función es par o impar. En otro video yo subí pero la explicación gráfica para los que son más visuales, por ejemplo, yo soy muy visual, entonces quizás necesitaría ver algo primero. Entonces ahí les explico gráficamente cómo pueden identificar cuál es una función par o impar, pero en este video específicamente yo no me voy a dedicar a la parte numérica, es decir, em, de qué forma podemos comprobar sin usar gráficas cuando una función es par o impar. Entonces empezamos con la función par y la función par nos dice la definición numérica o matemática que f de x es igual a f de menos x. Pero aquí uno se podrán preguntar, ¿qué significa que el menos x está dentro del paréntesis? Esto ahorita lo voy a explicar a más detalle. Bueno, para darles una explicación de qué es lo que se trata dentro del paréntesis, yo les voy a poner cualquier función. Esta función f de x es igual a x, 4x a la 2 menos 6x menos 7. Y si lo queremos evaluar en cierto número o menos x o en y o lo que sea, entonces podríamos escribir generalmente, o sea, es como un mini tip que les doy. Lo dejan en blanco esta parte, que es en donde lo quieren evaluar, y todo donde tenga X le van a dejar como en blanco. Y pues si el exponente se lo ponen, aquí el menos 6 paréntesis, que es donde está el X, menos 7. Bueno, imaginemos que vamos a evaluar la función en 3 en x menos 4 3x y en menos x. Es decir, poner un valor aquí dentro o una expresión algebraica es evaluar la función en ese número, en este caso por ejemplo 3, o en esta expresión. Y por ejemplo, si evaluamos la función en 3 nos quedaría 4, el 3 que está aquí, cosas la x, lo vamos a poner aquí en esto que está en blanco. 3 al cuadrado menos 6 por 3 y menos 7. Y generalmente se resuelve esto si nos piden que evaluemos la función en 3, pero si no, nomás una explicación así y así lo dejamos. Como evaluar, pero sí se deja sin mayor. En este caso, f evaluado en x menos 4 sería escribir 4 por, en el paréntesis que está solito, x menos 4 completo, a la 2 menos 6 igual, donde está la x escribimos x menos 4 menos 7. En la parte 3x pues hacemos exactamente lo mismo, que nos quedaría 4 por 3x a la 2 menos 6 por 3x menos 7. Y ya estoy seguro que con estos ejemplos ustedes saben qué poner cuando dice menos x. Entonces pues quedaría 4 por menos x a la 2 menos, yo que no escribe, menos 6 por menos x menos 7. Y eso significa escribir una expresión o un número en esta expresión. Y ahorita vamos a ver cuando una función es par o impar, pero quería aclarar esto que es importante, que es qué significa poner una expresión o menos x o 3 en esta partecita, en este paréntesis. Bueno, y ahora sí, ahí les va un ejemplo para verificar si una función es una función par. El ejemplo es f de x es igual a menos 4x a la 2 más 5. Entonces, donde está la x, pues le dejamos en blanco y aquí en esta parte también lo dejamos en blanco. Y ahora nos dice que si queremos comprobar que esta función es par, entonces lo tenemos que evaluar en menos x. Nosotros escribimos f de menos x es igual a menos 4 y en el paréntesis escribimos menos x a la 2 más 5. Y aquí resolvemos. Menos x a la 2 significa escribir menos x por menos x. Y por ley de signos, menos por menos da más y x por x nos da x a la 2. ¿Ok? Y pues ya x a la 2 por menos 4 nos da menos 4x a la 2 y el más 5 se queda igual. Entonces vemos que aquí en este caso sí se cumple que f de x es igual a f de menos x, por lo tanto sí es par. Esta función sí es par. Ahorita les doy otro ejemplo de función par para verificarla. Bueno, el ejemplo 2 es este que están viendo en pantalla, f de x igual a 3x a la 2 menos 5x más 6.
Y como les digo en el tip, vamos a dejar las x así solitas, vamos a ponerle paréntesis donde había una x y lo vamos a evaluar ahora sí en f de menos x para ver si esta función es una función par. Entonces aquí ponemos 3 por menos x a la 2 menos 5 por menos x más 6. Ok, y esto nos da igual menos x a la 2, pues ya vemos que es positivo x a la 2, nos quedaría 3x a la 2. Y luego aquí menos 5 por menos x, menos por menos da más. Entonces nos queda más 5x más 6. Y aquí vemos, por ejemplo, que f de x no es igual a f de menos x en este caso. ¿Por qué? Se pueden fijar en este signo que estoy marcando y en este. Uno es negativo, en el f de x es negativo y en el f de menos x es positivo. Por lo tanto, esta no es función par. Quizás pongo no es par. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es la función impar y matemáticamente la definición de la función impar es menos f de x es igual a f de menos x. Y para comprobarlo hay dos formas. Podemos calcular menos f de x y f de menos x por separado o podremos calcular primero f de menos x y ya casi al final del proceso factorizamos un signo negativo. Ahorita no queda nada claro, pero les voy a poner un ejemplo. Como les decía, hay dos formas, pero yo voy a usar esta segunda. Primero calculo f de menos x y al final factorizo el negativo. Entonces calculo f de menos x, es decir, aquí calculamos f de menos x. Y entonces me va a saltar el paso de dejarlo en blanco y sustituir. Entonces ya sustituyo ya adentro menos x a la 5 menos 3 por menos x a la 3 más 5 por menos x. Ok, aquí todos, como son negativos, si tienen número, están un exponente impar, se van a quedar con su mismo signo, o sea, negativo. O sea, este quedaría como menos x a la 5. Este menos x a la 3 nos quedaría menos x. Pero como que está el menos 3 se vuelve positivo, entonces más 3x a la 3. Y aquí más por menos da menos, 5 por x menos 5x. Lo escribo menos 5x. Ok, y ya en esta parte, como les decía, vamos a factorizar un negativo, es decir, vamos a sacar el menos. Y todos, ¿cómo se dice? Los signos se ven afectados, es decir, si este era negativo, ahora se vuelve positivo, este negativo, positivo. Es decir, menos, paréntesis, como factorizamos, x a la 5 se volvió positivo, este se vuelve negativo, menos 3x a la 3 más 5x. Y nos fijamos, por ejemplo, que este paréntesis se parece a nuestra función, no, es más, no se parece, es nuestra función f de x. Entonces esto es igual a menos f de x. Es decir, ustedes podrían haber calculado f de x y le ponen a todo negativo, o sea, menos a todo esto y le daría lo mismo que f de menos x que le daría este resultado. Es decir, esta función sí es una función impar. Sí es impar. Ahorita vamos con otro ejemplo para que quede más claro. Bueno, el ejemplo 2 es f de x igual a x a la 3 menos 5x a la 2 más 6x menos 3. Entonces, como les decía, voy a calcular f de menos x y me voy a saltar ese paso de dejarlo ¿cómo se dice? En blanco. Es decir, nomás sustituimos dentro de x el menos x a la 3 menos 5 por menos x a la 2 más 6 por menos x menos 3. Ok, y resolvemos. Menos x a la 3 nos queda menos x a la 3. Este, por ejemplo, menos x por menos x nos da x positivo, pero como está multiplicado por un menos nos da menos, o sea, menos 5x a la 2. Este, más por menos da menos, nos queda menos 6x menos 3. Aquí, por ejemplo, factorizamos un negativo y todos los signos van a cambiar. Nos quedaría x a la 3 más 5x a la 2 más 6x más 3.
Y aquí están viendo, por ejemplo, que este signo y este signo no son lo mismo. O sea, esto no es lo mismo que, aquí no es lo mismo que f de x. Aquí vemos que dos signos están cambiando, o sea, aquí es positivo de x a la 2 y aquí es negativo y el 3 aquí es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, f menos x no es igual a menos f de x, perdón, aquí está. Entonces esto no es una función impar. Bueno, como siempre, aquí están unos ejercicios a resolver donde te preguntan que si esta función es par o impar. Obviamente usted le puede poner pausa al video para contestarlo. Las respuestas van a aparecer unos segundos. En 3, 2, 1. Aquí ya están las respuestas de los tres ejercicios. Empezamos con el primero. F de x es igual a menos x a la 3 más 8 y preguntan que si es impar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que eh, cuando es impar, pues primero lo evaluamos f de menos x, como les había dicho. Y es decir, en este x le ponemos el menos x. Menos x a la 3 nos da menos x a la 3, pero como aquí hay un menos, nos queda positivo y pues el 8 no cambia. Entonces nos queda x a la 3 más 8, le factorizamos un negativo y los signos cambian obviamente. Nos queda menos x a la 3 menos 8 y esto no se parece a la función original, o sea, no es f de x. Por lo tanto, esto no es igual a menos f de x y eso significa que la función no es impar. F de x es igual a 6x a la 2 y nos preguntan que si esta función es una función par. Entonces lo evaluamos en menos x, es decir, en donde está x lo evaluamos en menos x. Menos x a la 2 nos da x a la 2 positivo. 6x a la 2 y 6x a la 2 es nuestra función original. Por lo tanto, f de menos x igual a f de x y esta función sí es función par. Y en esta que es un poco más complicada, pero pues no lo es tanto, nomás es no perderse, nos preguntan que si esta es una función impar. Entonces lo evaluamos en f de menos x, donde están todas las x, lo evaluamos en menos x. Es decir, nos quedaría menos 7 por menos x a la 5, menos 10 por menos x. Aquí un error. Debería ser aquí x a la 3. Si no debe estar el exponente de dentro, sino fuera. Y 16 por menos x. Entonces, esto se queda negativo, pero como está multiplicado con un menos se vuelve positivo. Igual pasa con este. Se queda positivo, este más por menos nos da menos. Factorizamos un negativo. Y como factorizamos un negativo, este también cambia de signo. Todos cambian de signo más bien. Nos queda menos por menos 7x a la 5 menos 10x a la 3 más 16x, que es nuestra función original. Y esto lo podemos sustituir como f de x, que es esto de arriba. Entonces, por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Y esta función sí es una función impar. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Síganme en mis redes sociales que se las dejo acá abajo en la descripción. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Twitter no tengo muchos seguidores, así que síganme. Les digo, compártanlo con sus amigos y si ustedes conocen gente que le pueda ayudar mi contenido, o sea, este tema u otro, me ayudaría mucho compartiéndolo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión. Recuerden que yo subo videos lunes y viernes a las 4 horas en México o a las 18 horas creo que era, hora Buenos Aires. Ya, este lo subí porque pues es un reemplazo del video de la semana pasada. Por eso lo subí el miércoles. Y ya pues esto, como les digo, les mando un abrazo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.